Su palabra, amén. Aleluya. En esta semana estaba pensando cuán importante es que somos, podríamos decir, el producto de la oración de alguien. Meditaba en lo importante es que podamos seguir perseverando en la oración, en la búsqueda de Dios y poder desprendernos un poquito de la oración personal, de la oración por nosotros mismos y que podamos orar también para aquellos que todavía no conocen al Señor, amén. Que podamos tener un corazón generoso en el terreno de lo espiritual. Y recordaba que cuando yo conocí al Señor, 2 años después me enteré de que había 4 compañeras que estuvieron orando por mí para que yo conociera del Señor. Es como que después de 2 años me enteré que 4 compañeras se habían propuesto, como decir, este tiene que conocer al Señor. Y quizás en ese momento yo era un imposible desde el ojo humano. Pero qué bueno, hermanos, es poder atrevernos a creer que Dios es el que genera los cambios y que para Dios no hay nada imposible, por eso oramos, amén. Amén. Cuando nosotros oramos nos ingresamos en el terreno de lo sobrenatural. Y qué bueno es poder tener gente que ore por nosotros. Y como le decía, considero que somos el producto de la oración de alguien más, de alguien que tal vez nunca nos enteramos, algunos quizás sí, otros no, pero somos el producto de una oración. Quizás somos el producto de la oración de nuestros padres, para aquellos que conocieron al Señor en temprana edad, quizás no de nuestros padres, pero tal vez de alguien que nos vio
podríamos decir, con un futuro en Cristo. Y comenzó a orar y comenzó a clamar al Señor por nuestras vidas. Y yo creo que hoy, en agradecimiento al Señor, nosotros también podemos ser ese tipo de personas. ¿Amén? Amén. Personas que se atreven a creer que para Dios no hay nada imposible. Que Dios es el que cambia y el que transforma. El que cambia y transforma a la gente y que puede traerlos a camino de salvación. Por eso nosotros creemos. Por eso nosotros seguimos orando por esta ciudad donde Dios nos ha puesto. Amén. Amén. Oramos porque sabemos que hay mucha gente que todavía no conoció al Señor. Hay muchos en esta ciudad que sí conocieron al Señor y todavía están luchando. Están en una guerra espiritual donde todavía no pueden dar o entregar el corazón a Cristo. Pero la realidad es que nosotros nos animamos a creer, nos animamos a poder justamente ingresarnos en ese terreno de lo sobrenatural y orar por la gente que todavía no conoce a Cristo. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos a una persona, y de esto yo quiero hablar en esta mañana, una persona que oraba por un pueblo en específico, un pueblo de Dios, que se había formado en medio de una sociedad donde había mucha idolatría, donde había mucha maldad, había mucho pecado en abundancia, en extrema abundancia, y quizás es muy similar a lo que hoy nosotros podemos llegar a encontrar. Pero lo encontramos a Pablo orando por los hermanos de Éfeso, y de esto yo quiero compartir en esta mañana cuál fue la oración que él hizo, y poder tener presente esto para nuestras vidas y también para los que van a llegar. ¿Amén? Amén. Así que le invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 3, del 14 al 19. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. Amén. Y conocer la claridad de Cristo que exceda todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Qué tremenda la oración de Pablo, hermano. Qué tremendo el corazón generoso que tenía Pablo, justamente pidiendo por este grupo de hermanos que había nacido y formado una iglesia en medio de una sociedad tan complicada como la de Éfeso, donde había una adoración a Diana, donde en esos templos había prostitución de la sacerdotisa, donde muchos justamente eran tentados a adorar y a ingresar a todo ese, podríamos decir, mundo de pecado y de idolatría. Y en medio de esa sociedad el Señor levantó una iglesia. Y ahí es donde Pablo les habla a los hermanos de Éfeso, les enseña la palabra. Pero acá en este momento nosotros encontramos por escrito una oración que él hizo. Y fíjense que dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre. Él comenzó a orar y a pedir por los hermanos de Éfeso. ¿Y qué es lo primero que pidió? Él pidió fortaleza interior para este pueblo. Pablo comenzó a orar y comenzó a pedir fortaleza interior. Y lo primero que yo quiero rescatar es justamente esto, que para poder bendecir a un pueblo, para poder bendecir, para que se pueda gestar una especie de cambio en el terreno del espiritual, Dios siempre va a levantar a alguien en oración, primero y fundamental. Ahora, esta persona tiene que meterse en el terreno de la oración, un tema que por momentos es tan hablado, tan entendido. Todo el tiempo hablamos del tema de la oración, pero que a veces tan poca práctica hay, ¿no?
¿Por qué? Porque Pablo no solamente hablaba de la oración, sino que él oraba por los hermanos. No solamente él hablaba de qué es lo que había que hacer, sino que se arremangaba y comenzaba a trabajar en el terreno de lo espiritual. Y acá es donde nosotros podemos ver, como le decía, este corazón generoso de Pablo, porque más allá de las situaciones adversas que tanto este pueblo como nosotros podemos llegar a pasar, este hombre se atrevía a orar. Y qué bueno es poder encontrar a alguien que ore por tu vida, que ore por vos. Poder experimentar que en medio de la situación que te toca vivir, la complicación de las situaciones diarias, hay alguien que está orando por vos. Poder tener esa certeza, yo sé que alguien está orando por mí. Y Pablo oraba por estos hermanos, por los hermanos de Éfeso. Pero yo quiero rescatar que para poder justamente orar por alguien, yo tengo que abandonar un poco mi egoísmo. Yo tengo que salirme de la burbuja personal de comenzar a estar en tiempos de oración solamente para pedir por mí. Porque tal vez sí oramos, tal vez sí nos tomamos el tiempo de orar durante nuestra semana. Pero yo le hago esta pregunta para que usted piense, no me responda, pero sí reflexione. ¿Qué tipo de oración hace durante la semana? Si usted tuviera que poner en la balanza personal, una balanza imaginaria, pero una balanza personal, ¿qué tipos de oraciones hace? Y quizás la mayoría de nuestras oraciones están relacionadas en bendíceme, ayúdame, prospérame, guárdame, protégeme. Y todo es para mí. Por eso le digo que, y yo no digo que esto está mal, yo le digo que nosotros tenemos que tener un punto de equilibrio. Y si nosotros realmente queremos ver el obrar de Dios en nuestra sociedad, si queremos ver el obrar de Dios y llegar y poder llegar a ver que almas vienen a los pies de Jesucristo, y yo tengo que abandonar un poco esa condición egoísta y comenzar a orar por las almas, comenzar por lo menos a orar, a pedir que el Señor se manifieste, que traiga convicción de pecado, que el Señor esté obrando, que tal vez yo no tengo la oportunidad de ir y visitar a alguien, pero el que lo esté haciendo, que sea una visita donde sea afectado el corazón. Afectado para bien, obviamente, que sea la obra del Espíritu Santo. No para que la persona diga, no, ¿sabes qué? Después la visita que me hiciste no quiero saber nada con Dios. Y ahí fuimos más en la carne que en el Espíritu. Pero la realidad, hermano, es que nosotros tenemos que abandonar un poco esta burbuja personal de estar pidiendo de manera continua para nosotros y comenzar a imitar el gesto de Pablo. Y Pablo decía, yo quiero orar para que ustedes tengan fortaleza. Dice, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Nosotros necesitamos fortaleza. Y ¿sabe qué me gusta, hermano? Que nosotros ya hemos hecho un buen hábito, y esto es digno de rescatar. Hemos hecho un buen hábito de no quedarnos solamente con la versión Reina Valera, sino animar a buscar otras versiones y comenzar a sacarle jugo a la palabra. Y mientras estábamos leyendo las diferentes versiones, podía notar que justamente leían una versión y otra, y nosotros podemos comprender la palabra de Dios y podemos ver las palabras que utilizaba Pablo. Y me gusta, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice del versículo 16: pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, la fortaleza con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Pablo decía, yo sé que en Dios hay recursos inagotables. Y el deseo que él tenía es que esos recursos, a través de la obra del Espíritu Santo, se suelten sobre nuestras vidas, se suelten sobre la vida de los hermanos de Éfeso. Pero esta carta la podemos tomar para nuestra vida. Y en definitiva, la oración de Pablo es que todos los recursos de Dios se suelten en nuestro ser interior, para que estemos firmes en Él. ¿Por qué? Porque todos pasamos por situaciones complicadas, hermano.
no crea que solamente usted tal vez pasa por algunas situaciones difíciles. Hay muchos hermanos que están pasando por diferentes situaciones difíciles. Quizás una más complicada que otra. Algunos quizás no en este momento y pueden estar clamando y orando con mayor fervor en favor de aquellos que sí están padeciendo un momento de necesidad o de dificultad. Pero la realidad, hermano, es que a todos por ahí nos puede tocar el pasar un momento difícil. Y qué bueno es poder encontrar que alguien ore para que yo tenga fortaleza en ese momento, para que yo pueda tener fortaleza interior. Y Pablo decía, yo quiero que todos los recursos que Dios tiene, y ¿se imagina usted todos los recursos que Dios tiene? Y a mí no me entra en la imaginación. Yo tengo buena imaginación, o considero que tengo una buena imaginación, pero la realidad es que es inagotable. Por eso dice la versión que sus gloriosos e inagotables recursos, todo eso está dispuesto para usted. Todo eso está dispuesto para todo y cada uno de nosotros. Pero a veces no lo comprendemos así. A veces vemos la situación y la adversidad tan grande, tan poderosa, tan temible, que decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué paso por esta situación? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Nos olvidamos que hay recursos inagotables en Dios. Y Pablo decía, yo ruego para que esos recursos, a través de la obra del Espíritu Santo, se manifiesten en tu vida y tengas fortaleza interior. Hay una versión que es palabra de Dios para todos que dice, a Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Que la infinita grandeza que Dios tiene se manifieste a través del Espíritu Santo. Y fíjense cómo de una u otra manera volvemos al tema de la importancia de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cómo nosotros nos tenemos que relacionar con el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a dejar que Él obre en nuestro interior. Porque cuando Él obra en mi interior, se desata fortaleza. Se desata fortaleza interna. El deseo y petición de Pablo era que por medio de la obra del Espíritu Santo, todos los recursos y la manifestación de su poder no fortalezca como discípulos, que deben de seguir marchando, hermanos, porque acá hay una realidad espiritual. Y es que el enemigo muchas veces a través de situaciones difíciles nos quiere frenar. Ahora, ¿es el plan de Dios que yo me frene en mi vida espiritual? ¿Es el plan de Dios o la voluntad de Dios que yo me detenga, que yo esté estancado, que yo esté inerte, que no me mueva, que no me interese la obra de Dios? No, hermano, no es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que seguir marchando. Nosotros tenemos que seguir marchando para la gloria de Dios. Amén. Amén. Para eso necesitamos fortaleza interna. Necesitamos que el Espíritu Santo nos fortalezca. Y tenemos que seguir marchando. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo utiliza 3 millones también de recursos en contra de nuestra vida. Pero Dios tiene recursos mayores. No se olvide que Dios tiene recursos mayores que el enemigo. Y ahí es donde yo tengo que entender, necesito de esa fortaleza. Yo necesito de esa fortaleza. Entonces ahí es donde yo me tengo que meter en la búsqueda personal de la obra del Espíritu Santo. Yo tengo que clamar a Dios y pedir que Él se desate sobre mi vida. Fíjese lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Si alguien lo puede buscar. ¿Solo el 16? Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Entonces nosotros, Pablo dice, por más que lo de afuera se va desgastando, ¿no? Esta versión es cruda porque dice nos vamos muriendo.
¿no? Pero la realidad es que nos vamos desgastando, la salud se desgasta, ¿no? Nosotros nos vamos desgastando, ya no es lo mismo nuestro cuerpo cuando teníamos 20 que cuando tenemos 50. Pero ¿qué dice Pablo? Nuestro interior, con la obra del Espíritu Santo, justamente se renueva día en día. Por eso nosotros apuntamos a renovar nuestro espíritu, renovarnos en nuestro espíritu. Podemos ir avanzando en nuestra edad, pero podemos mantener nuestro espíritu intacto. Ahí es cuando nosotros experimentamos que más allá de los años, uno puede levantar vuelo como las águilas y puede andar en la fe. Y puede mantenerse firme más allá de las circunstancias, más allá, permítame decirlo así, de los achaques de la vida. Porque la realidad es que sí, a medida que va avanzando, te va afectando la salud, algunas cosas que le decimos los achaques, ¿no? Es como que no lo puedes evitar. Que viene una tormenta y a algunos le duele la rodilla o alguna operación que tuvo, ¿no? Entonces hay cosas que no las vas a poder evitar, pero en tu espíritu, dice, nosotros nos podemos renovar. Espiritualmente nosotros nos podemos renovar. Por eso es importante que podamos notar que la fortaleza que pide Pablo se manifiesta por medio de la obra del Espíritu Santo. Y Pablo también habla en Corintios capítulo 12, 2 de Corintios 12, 9 y 10. Si alguien puede buscar la versión Palabra de Dios para Todos, porque me gusta cómo lo expresa esa versión. 2 de Corintios 12, 9 y 10. Pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Hermanos, cuando nosotros humanamente nos sentimos débiles es cuando el Espíritu se puede glorificar. Por eso nosotros podemos gloriarnos en nuestras debilidades. ¿Gloriarnos en qué sentido? En el sentido de que sabemos que no nos sostenemos con nuestra propia fuerza. No es que yo hoy estoy parado acá porque yo soy un genio, soy un capo, yo puedo todo. No, hermano, es la misericordia de Dios. Si hoy estamos acá es por la misericordia de Dios. Si hoy estamos acá es porque Dios nos dio fortaleza. Si hoy podemos seguir marchando es porque hay una fuerza interna que nos impulsa y es la obra del Espíritu Santo. Y usted, cuanto más alimenta esa fuerza interna, que es la obra del Espíritu Santo, más potencia se va a desarrollar en usted. No humanamente, pero sí en el Espíritu. Por eso yo tengo que, justamente así como alimentamos esta estufa para que pueda haber calor, yo tengo que alimentar la obra del Espíritu Santo para que internamente haya un fuego que no se apague y yo pueda seguir avanzando en Dios. Por eso Pablo dice, yo doblo mis rodillas y yo pido a Dios que ustedes reciban fortaleza. Pero también dice Pablo, para que por fe Cristo habite en sus corazones. La oración de Pablo era que Cristo viva por la fe en cada uno de nosotros. El día que nosotros aceptamos a Jesucristo, ¿lo recuerdan? ¿Recuerda el día que hizo esa oración de fe? Justamente es una oración de fe. No es una oración mágica. No es una oración que a mí me produce, que vi ángeles, nubes, rayos. No, es por fe. Quizás alguno tuvo una experiencia profunda, quizás alguien tuvo alguna visión o algo sorprendente, pero la palabra nos enseña que nosotros aplicamos fe. Tiene que haber un mínimo de fe y la realidad, hermano, es que nosotros solamente decidimos, porque también la fe viene como obra del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, una de las manifestaciones, justamente la fe.
Por eso cuando Él viene en mí, algo se produce en mi interior. Que comienzo a creer lo que antes no creía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no conocíamos a Cristo, ¿qué era lo que decíamos? La mayoría de nosotros: yo tengo que ver para creer. Pero ahora yo comienzo a creer y tal vez yo en lo natural no veo absolutamente nada. ¿Y por qué yo hoy puedo tener ese cambio? Porque Cristo está en mí. Porque Cristo comenzó la buena obra en mi corazón. Es por medio también del Espíritu Santo que la vida de Dios se manifiesta en nuestros corazones. La vida que fluye en nuestro interior. Y me gusta poder tener esta imagen presente. Que la obra del Espíritu Santo fluye. Es algo que yo no lo puedo detener. Como el crecimiento, ¿no? Como cuando nosotros, hoy por ejemplo, en este tiempo, si usted va a una planta a buscar una fruta y seguramente no la va a encontrar. Pero si usted deja pasar el tiempo de la estación, de la floración y de la maduración del fruto, en un momento determinado algo va a encontrar, hermano. Pero hay que dejar que el tiempo pase. Hay que dejar que algunas cosas fluyan. Por eso, en Juan capítulo 15, Juan 15, 5 y 6, Juan 15 es uno de los textos como más ilustrativos para mí de los discursos de Jesús, cuando Él se posiciona como la vid verdadera. Y Él dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a Él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. El que no está unido a mí, lo echan fuera y se seca. Así como le pasa a las ramas que se recogen, se echan al fuego y se queman. Entonces a nosotros nos conviene, por la fe, estar unidos al Señor. A nosotros nos conviene, nosotros somos los mayores beneficiados. Por eso, hermano, permítame decirlo, sin ánimo de ofender a nadie, pero hay que decirlo. Ahí es donde no encontramos lógica del por qué a veces nos separamos tanto de Cristo. Si nosotros somos los mayores beneficiados, ¿por qué nos apartamos? ¿Por qué dejamos pasar tanto tiempo de buscarle? ¿Por qué dejamos tanto tiempo quizás de congregarnos? ¿Por qué dejamos de servirle? ¿Por qué dejamos de invertir en Él? Si nosotros somos los mayores beneficiados. Quizás usted tiene, permítame decirlo también, quizás usted tiene el pensamiento de que le está haciendo un favor a Dios. Pero la realidad, hermano, es que no es así. Usted no le hace un favor a Dios. Usted se beneficia por estar en el Señor. Nosotros nos beneficiamos por poder estar delante de la presencia de Dios. El estar en este lugar, el experimentar la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y delicioso es ver a los hermanos juntos en armonía, porque allí, ¿qué dice? Envía Jehová bendición y vida también. Hay algo que sucede en este lugar, hermano. Por eso es importante congregarse. ¿Y quién es el beneficiado? Nosotros. Cuando nos congregamos, somos nosotros los mayores beneficiados. Y esa es la manera y la forma que Dios estableció para permanecer unidos. Estamos unidos a Él. Permanecemos unidos, ¿por qué? Porque nos conviene. Porque le amamos. ¿Amén? Amén. Nosotros le amamos al Señor. Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo por amor. No podemos pretender mantener la vida del Espíritu si permanecemos separados de Él. Pero cuando estamos unidos a Él, la vida de Dios se manifiesta en nuestro ser. La promesa de Jesús, que Él vino a darnos vida abundante, se manifiesta en forma real. Él dijo: yo vine para dar vida y vida abundante. Entonces, cuando yo permanezco en Él, la vida de Dios se manifiesta en mí. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a rechazar algunas estructuras que el enemigo quiere plantear en nuestra vida y que nos quiere atrapar. Como que la vida del creyente es todo el tiempo estar luchando y peleando. No, hermano, esa no es la vida que Dios vino a ofrecer.
Porque imagínense que sería, permítame decirlo así, el peor marketing. Venía Cristo, que vas a sufrir y vas a luchar, te va a ir, no sé, siempre va a estar con lo justito. ¿Quién va a querer venir a Cristo? Pero Jesucristo dijo que Él venía a dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que Él estableció. Lo otro es un pensamiento que el enemigo quiere meter en nuestra mente y en nuestro corazón para tenernos con el pie sobre nuestra cabeza. Pero la palabra nos enseña que nosotros vamos a pisarle la cabeza. Por eso, hermano, usted anímese a creer que está unido a Cristo y que la vida de Dios se va a manifestar en su vida. La vida de favor, de misericordia, de salud. Por eso nosotros podemos clamar a Él por nuestra salud. Y gloria a Dios por aquellos que pueden experimentar la mano de Dios a través de milagros. Pero gloria a Dios a aquel que experimenta salud continua. Ese es un tremendo milagro. Porque a veces nos sorprendemos de que alguien es sanado. Pero la realidad, hermanos, es que el mayor milagro es permanecer sano y no es ser afectado. No ser afectado por las enfermedades. Ahí es donde nosotros nos tenemos que alegrar y decir, wow, qué tremendo Dios. En medio de justamente nosotros, parece que fue hace 10 años, pero hace muy poco tiempo, pasamos por una pandemia. Gloria a Dios a aquellos que pudieron permanecer sanos, aquellos que pudieron atravesar quizás un poco complicado, pero lo atravesaron. La mano de Dios estuvo sobre nuestra vida. No se olvide que hubo muchísima gente que se murió alrededor del mundo. Y hoy nosotros estamos acá y podemos alabarle y tenemos el privilegio de permanecer unidos a Él. Y el permanecer unido, justamente, como le decía, es experimentar su vida abundante. Y esa vida abundante, la palabra también dice que Jesucristo lo dijo, que es como un río de agua de vida. ¿Por qué? Porque no es algo que va a quedar internamente, no es algo solamente como para mí. La palabra dice que va a ser tan abundante la vida y la obra del Espíritu en nuestro corazón, que va a saltar para vida eterna. ¿Y qué quiere decir esto? Que la obra del Espíritu no solamente me beneficia a mí, sino que nosotros también afectamos a otros. Nosotros afectamos a otros inevitablemente. Hay momentos donde Dios te va a decir, hablale a esta persona que yo te pongo delante. Hablale de mí. Pero hay veces que nosotros no vamos a tener que hablar porque las personas van a ser afectadas por la obra del Espíritu Santo que fluye a través de nuestras vidas. Amén. Pero tenemos que animarnos a creer en eso. Tenemos que disponer nuestra vida delante de la presencia de Dios justamente para que ese río de agua de vida comience a fluir. ¿Hay río de agua de vida en su corazón? Amén. Amén. Y a veces parece que sí, ahí hay un charquito. No sé, creo que está todavía, ¿no? Y quizás hay momentos, hermanos, en nuestro crecimiento que pasamos por algunas etapas de sequía, pero la realidad, hermano, es que la palabra nos promete que la vida de Dios es abundante, que la vida de Dios va a saltar para vida eterna, va a surgir de nuestro interior y va a afectar a otras personas. Por eso nosotros tenemos que atrevernos a creer. Pablo decía, yo espero que ustedes puedan tener la vida de Cristo en sus corazones. Por la fe, Cristo habite en sus corazones. Ahora, esta vida del Espíritu implica fe, convicciones y certeza en lo que debo de aprender a afirmar mi vida. Yo tengo que aprender a afirmar mi corazón en la fe de Dios, en convicciones. ¿Qué dice Hebreos 11 acerca de la fe? ¿Es pues la fe? Certeza, convicciones. ¿Qué es en lo que yo me tengo que afirmar en Dios? En certezas y convicciones, que las encuentro acá, hermano. No en la realidad, no en lo que dice la gente, no en lo que opina el mundo, no en los informes científicos. Hay cosas que está bueno mirar y tener presente,
Pero hermanos, lo que anima mi fe es la palabra de Dios. Ahí es donde yo genero convicciones y certezas en mi corazón, teniendo presente la palabra de Dios. Yo tengo que tener presente, tener fe en mi corazón. No se trata solo de sentir o tener experiencias de éxtasis o euforia las que me sostienen en el Señor, sino la vida de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué aclaro esto? Porque justamente en muchos lugares donde se promueven ciertas experiencias de culto, y no estoy en contra, pero no es el todo. No estoy en contra de que haya una manifestación del Espíritu en medio del culto, pero no es el todo, hermano. La palabra dice que nosotros no nos sostenemos porque tuvimos una experiencia en el culto, sino que nos sostenemos por la fe en la palabra de Dios. Amén. Nuestra vida tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. Si por consecuencia de mis convicciones hay una manifestación en mi vida del Espíritu, gloria a Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros vivimos tiempos peligrosos, donde en muchos lugares se están dando manifestaciones tan raras que algunos dicen, no, esto es de Dios, y la realidad es que está muy finito, digamos, la diferencia en si es o no es. Tenemos que tener precaución, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son los tiempos que nos toca vivir. Por eso yo tengo que basar mi vida en certezas y convicciones. Vuelvo a repetir, gloria a Dios si hay manifestación del Espíritu, no estoy en contra de eso. Pero no me sostengo. ¿Por qué? Porque el día que no haya, ¿qué pasó? Que no hay vida del Espíritu. No, hermano, la vida del Espíritu está en mi interior igual. Y ahí es donde yo tengo que ejercer fe, más allá de que si yo tengo o no tengo experiencias espirituales. ¿Amén? Amén. Y Pablo sigue diciendo, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Dios. Podríamos decir que dentro de esta oración, otro aspecto de lo que Pablo pide para los hermanos de Éfeso es que ellos puedan conocer y cimentarse en el amor de Dios. Que ellos puedan tener su fundamento en el amor de Dios. Justamente una de las versiones que yo creo que Jonathan decía, echar raíces profundas en el amor de Dios. Echar raíces profundas. Y cuando leía esta versión, recordaba cuando un tiempo que el Señor me permitió estar en Paraguay estudiando, y me acuerdo que, bueno, a mí me llamaba toda la atención porque era totalmente diferente, tanto el clima como la vegetación y un montón de cosas, ¿no? Pero recuerdo que había un árbol que se llamaba, que le decían como sombrilla o algo así. Pero era un árbol que crecía tan rápido, hermano, y tenía hojas como grandes, muy grandes, y crecía muy alto, pero crecía muy rápido. En cuestión de meses podía crecer casi más de 1,5 metros, en meses, pocos meses. Y a mí me llamaba la atención esta planta, y a ellos obviamente, como la veían como una planta común y corriente, no le llamaba la atención. Ahora recuerdo la primera tormenta, como de verano, que en aquel tiempo era casi todo el tiempo, pero una tormenta muy fuerte que hubo cuando yo estaba estudiando allá, y que lo primero que me di cuenta es que esa planta tan alta, que yo la veía tan como poderosa, porque crecía rápido, tenía hojas grandes, automáticamente cayó con el primer viento. Y yo decía, qué raro que una planta tan grande. Y yo empecé a preguntar, ¿por qué esta planta, siendo tan grande? Y dice, no, pero es que no tiene raíces profundas, es como que hace una raíz como que ocupa un espacio, absorbe mucha humedad, pero no profundiza. Entonces yo, con razón, el primer viento ya se la llevó puesta.
Y muchas veces nosotros podemos estar de esta manera viviendo en Dios. Quizás aparentamos externamente que tenemos una gran vida, una gran experiencia. Es como que podemos tener, entre comillas, evidencias externas que parece que está todo bien y maravilloso en Dios, pero viene la tormenta y automáticamente los vemos en el piso. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que profundizar nuestras raíces en el amor de Dios. Tenemos que profundizar nuestras raíces en Él. La única forma de mantenernos fortalecidos y firmes en el Señor es manteniéndonos profundamente cimentados, que es otra de las palabras que usa otra versión, o enraizados en el amor de Dios. Yo tengo que profundizar en ese amor. Ahora, si volvemos a las palabras de Jesús, del libro de Juan, capítulo 15, utilizando esa imagen justamente de la vid. Juan 15, 9 y 10, Jesús dijo: así como el Padre me ama a mí, así también yo los amo a ustedes. No se aparten de mi amor. Si obedecen mis mandamientos, no se apartarán de mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, y su amor no se aparta de mí. Fíjense cómo está como entrelazado el amor de Dios, el amor de Jesús, el amor de la iglesia y los mandamientos y la obediencia a los mandamientos. Fíjense cómo el Señor habla de que Él y el Padre estaban en una relación de amor y cómo nosotros tenemos que tener también una relación de amor con Dios. Y esto también se ve manifestado en la obediencia a la palabra de Dios. Si hay amor de Dios en mi vida y estoy cimentado en el amor de Dios, por consecuencia la obediencia a la palabra se va a manifestar. No a lo que yo pienso, no a lo que a mí se me ocurre, no lo que yo estoy sintiendo en este tiempo o en este momento, sino que yo voy a estar siendo obediente a la palabra de Dios. Es inevitable, una cosa lleva a la otra, pero para eso hay que estar cimentados en el amor. Y yo pensaba en esto, hermano, y yo le hago esta pregunta: ¿cómo nos comportamos cuando amamos a alguien? ¿Cómo se comporta usted? Acá, gracias al Señor, hay varias parejas, casados, algunos quizás que están en relación de noviazgo, algunos quizás pronto, no sé. Pero, ¿cómo nos comportamos nosotros en el amor? ¿Recuerda usted cómo se comportaba o se comporta en el amor? Porque algunos ya lo dejaron como una experiencia atrás. Como decía antes que listo, ya está la mercadería en casa, ya está. Pero cuando usted se enamoró de la persona con la que está, ¿cómo se comportaba? ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? ¿Qué invertía? ¿De qué cosas disfrutaba en ese tiempo? De paso aprovecho de que mandé al grupo una invitación para un taller de matrimonio, que es bueno poder invertir también en ese terreno. Pero ¿cómo nosotros manifestamos amor? Y quizás mucho de lo que hacíamos antes hoy ya no lo hacemos. Quizás mucho de lo que las expresiones que teníamos en aquel tiempo, quizás hoy ya no las tenemos. Y yo me preguntaba, ¿será que quizás nos movemos de igual manera con el Señor? Porque hay algunos que ya tuvieron una experiencia con Dios, una experiencia de amor, una experiencia donde abrazaron la fe de Jesucristo, donde experimentaron un cambio profundo, donde experimentaron el tremendo amor a Dios, pero hoy, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y tomo las palabras de alguien que dice: no voy a poner el termómetro ni de la fe ni del amor,
Pero sí es importante que nosotros podamos meditar. ¿Cómo nosotros nos estamos comportando hoy con el Señor? ¿Cómo es nuestra obediencia a Dios? ¿Estamos obedeciendo porque, bueno, no me queda otra? Ahí, bueno, viste, soy pastor, entonces no me queda otra, tengo que hacerlo. ¿O lo estamos haciendo por amor? ¿Seguimos obedeciendo a Dios por amor? ¿Seguimos teniendo esa experiencia viva con Él de amor? ¿Nos relacionamos en nuestro tiempo de oración porque tenemos que hacerlo o porque le amamos a Dios? Qué bueno sería que nosotros pudiéramos meditar y reflexionar en cómo en este tiempo nosotros nos estamos moviendo en nuestro amor para con Dios. Y quizás podamos permitirnos algunos cambios. Porque como le decía, mi amor por Dios, y si estoy realmente enraizado en Él, va a traer como consecuencia obediencia a la palabra. Obediencia a la palabra. El deseo de Pablo es que podamos comprender, dice, cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es el amor de Dios por nosotros. Pero este conocimiento, hermano, que desea Pablo, no es un conocimiento intelectual, porque a veces nosotros lo llevamos al terreno de la mente. Lo llevamos, bueno, a ver, no sé, vamos a sacar un metro y vamos a comenzar a medir, o no sé, voy a comenzar a buscar a ver qué palabra dice y la investigo en el griego y en el hebreo, y qué quiso decir. Pero no se trata de una cuestión intelectual. No se trata de entender el amor de Dios con esto. Se trata de poder experimentar lo profundo del amor de Dios. ¿Por qué? Yo no sé cómo usted llegó a Cristo, hermano, pero sí me gustaría que lo recuerde de vez en cuando. ¿Cómo llegamos a Cristo? Y la realidad, hermano, es que yo llegué a Cristo destruido, con 19 años de edad, pero destruido. Y yo sé de dónde Dios me sacó. Por eso le amo como le amo. Por eso hoy yo quiero seguir enamorado de Él. Pero hay que trabajarlo el amor. Así como uno trabaja el amor en la pareja, que creo con todo mi corazón que ustedes lo están haciendo, nosotros tenemos que trabajar nuestro amor para con Dios y poder experimentar lo profundo de ese amor. Yo disfruto del amor de Dios porque yo sé de cuán profundo me sacó, del pozo, de esa profundidad. Y quizás tal vez para usted no fue lo mismo, pero qué bueno que lo pueda experimentar, hermano. Y que también nosotros podamos tener recordar con esa misericordia que Dios nos recibió, poder recibir a los que van llegando. No nos olvidemos nunca de dónde Dios nos sacó. No nos olvidemos nunca de cómo Él nos amó y cómo nosotros tenemos que amar a aquellos que van a llegar. Amén. Amén. Y poder comprender que es tan ancho el amor de Dios, que usted no es demasiado grande como para que Dios diga, te puedo seguir abrazando. Porque hay un momento en la edad de nuestros hijos de que ya no quieren abrazos, no quieren besos, salí. Y a veces nosotros estamos en una adolescencia donde salí, Dios, no quiero que me abracen, no quiero que me besen. Pero Dios igual puede venir a abrazarnos. Él quiere seguir expresando su amor para con nosotros. No solamente que lo experimentemos el día que nos salvó, sino que hoy yo lo pueda experimentar. Que hoy yo pueda comprender de que hoy estoy vivo porque Él tuvo amor para conmigo. Hoy abrí los ojos y dije, gracias Señor, y es su amor el que se manifestó sobre mi vida. Amén. Pero que yo lo pueda tener presente, hermano. No demos por sentado nada, sino que podamos reflexionar, que podamos ser hijos agradecidos, que podamos ser hijos enamorados de Dios. Porque si yo permanezco enamorado de Él, la palabra de Dios la voy a poner en práctica. Y la vida abundante de Dios va a fluir y va a afectar a otros. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.